Bueno, 15 minutos se han pasado de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en el éter del Valle de Tras la Sierra. Seguimos siendo ingobernables por la FM GOM 89.7. Y bueno, venimos ahí en estos días charlando un poquito, haciéndole la previa a lo que va a suceder esta tarde en el Senado de la Nación, a las movilizaciones que se van a realizar también aquí en nuestro valle de Tras la Sierra. Y en ese sentido vamos a charlar ahora en este momento con Fabricio Pucio, integrante de la CTO aquí en nuestro valle de Tras la Sierra, Comunidad, Trabajo y Organización. ¿A quién le damos ahí la bienvenida al programa? Fabri, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos, Pablo, y buen día para todos los que nos están escuchando en este día nublado y gris en el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo está por ahí? ¿Alguna gotita? No. Y recién salí corriendo porque había dejado algunas cosas afuera porque cayeron un par de gotas, pero ahora cortó. Ahí va. Bueno, Fabri, muchas gracias ahí por este ratito. Bueno, un poco preguntarte cómo estás viendo vos, cómo estás viendo ahí desde la comunidad, desde la organización, lo que está sucediendo con la ley de tierra y con esta especie de venta, despojo, que me imagino que no es solo de ahora, digamos, ¿no? Que debe ser todo un proceso que viene sucediendo acá en el país. Sí, de una. Es un escenario complicado, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra, el uso de la tierra, de la protección de los territorios, de los recursos públicos, naturales, el acceso a los ríos, es un tema de debate en la sociedad en general, digo, más allá de este gobierno en particular, es un eje central que nosotros venimos discutiendo como organizaciones rurales desde siempre con todos los gobiernos, ¿no? Habíamos logrado algunos avances en el sentido de la protección con respecto a, lo digo así mal y pronto para que se entienda, que no nos puedan desalojar solamente por presentar un papel y tener plata de toque, que era la protección contra los desalojos, y estábamos trabajando en una ley de reparación histórica por la agricultura familiar, que fue como el mejor momento al que habíamos llegado como organizaciones del sector agrario. Y hoy se están mezclando dos cosas, ¿no? Una que va por el lado formal de leyes y de la presentación del proyecto de ley que está haciendo este gobierno, desgobierno o este gobierno que gobierna solamente para unos pocos, y lo que está pasando en la realidad. Que lo que pasa en la realidad me parece que en el Valle lo sentimos todos, ¿no? Como que este gobierno que agrede, que ataca a todo lo que es distinto, a todo lo que es inferior en el sentido de capacidad de defenderse, que ataca a cualquier diversidad y que ataca lo que nosotros llamamos los derechos que habíamos conseguido en todos los rubros, y cuando el gobierno mira para otro lado, aparentemente lo que está sucediendo es que nos están dando en los lugares más centrales, ¿no? Digo, proyectos de minería en el Valle de Tras la Sierra, avance de los intentos de desmonte en terrenos privados, los privados están haciendo cosas que no avisan, que no les importa si el Estado los controla o no, no hay impacto ambiental, entonces estamos en un momento muy, muy complicado por estas dos cuestiones, ¿no? Por lo que se está haciendo de hecho con el proyecto de ley y por lo que se está dejando hacer por omisión. O sea, sí, es como un momento ahí, digamos, de vía libre, ¿no? Para poder lograr estos avances. Sí, de hecho, o sea, muchas de las organizaciones nuestras estamos tomando como estrategia lo contrario de lo que hacíamos antes, que como no tenemos interlocutores válidos en Nación, no nos queda otra en todas las provincias, me imagino yo, de hacer vínculos con los gobiernos provinciales, que son los únicos que pueden generar algo de protección frente a este desamparo, ¿no? ¿Y pueden, Fabri? Y qué sé yo, para mí el gobierno de Córdoba en algunas cosas en particular puede accionar, o al menos tiene las instituciones para así hacerlo, ¿no? Digo, el gobierno de Córdoba puede exigir impacto ambiental para los emprendimientos que considera que pueden generar impacto ambiental, ya sean grandes loteos, como pueden ser instalaciones agropecuarias grandes. Tiene las herramientas para hacerlo, no digo que lo haga en todos los casos. Ahí va.
Concretamente, ¿no? Con lo que hoy se va a estar debatiendo, más allá de este retiro, ¿no? Esta novedad del retiro de la parte de la extranjerización, del porcentaje, de la venta de la tierra, ¿no? Pensando en nuestro Valle de Tras la Sierra, ¿no? Hay varios puntos de la ley que impactan directamente en nuestro territorio. Sí, hay estrategias. Bueno, primero hay que reconocer, digo, esta victoria desde la presencia que hubo a nivel social general. em, no me quiero poner futbolero, pero el hecho de lo que hicieron en el partido contra los ingleses, haber puesto ahí la bandera esa de Malvinas, abrió un montón de discusiones con respecto a la soberanía, con respecto a las tierras, que fue un muy buen punto de partida para esta discusión, ¿no? A nivel mediático. Y después, me parece que el gobierno reculó un poco con el artículo que hablaba específicamente de la extranjerización de la tierra, porque era el más obsceno, era el impresentable, era el literalmente, parecía un meme, digo, en el sentido de lo que estaban proponiendo cuando al principio no tenían límites de la venta de tierras a extranjeros. Después lo fueron acomodando, tampoco les cerró por suerte con sus aliados, porque el costo político de votar una ley que vendiera tierras a extranjeros de esa manera era insostenible, ya pensando que empieza la campaña, ¿no? En cualquier momento, cuando queramos darnos cuenta, vamos a estar en el medio de una Sí. campaña nacional de nuevo, en diciembre va a suceder esto. Y aparte, Fabri, con discursos medio obscenos, ¿no? En el sentido de, bueno, si queremos vender un pueblo, lo vendemos, ¿no? Como que... Claro. Sí, bueno, pero viste que es el discurso de ellos siempre que van por la de máxima, que a mí, si me decís a mí como estrategia política, me parece muy interesante esto. Ellos cuando asumieron estos impresentables que hacen redes sociales para ellos, salieron a decir que si las Malvinas se podían vender, Inglaterra nos pagaba por las Malvinas, había que entregarlas, porque era un buen negocio. Digo, de ahí venimos, ¿no? Los chabones van a por todo. Entonces, si ellos van a por todo, bueno, nosotros quizás tengamos que levantar un poco más las varas con qué es lo que estamos discutiendo. De una, de una. Es un tema complejo porque al mismo tiempo yo entiendo que estamos en un repliegue, esperemos estratégico, de las organizaciones sociales y populares, donde realmente la coyuntura nos está pegando por todos lados, ¿viste? Porque nosotros hablamos de lo de tierra, pero acá en el Valle sabemos que no hay laburo, que las pequeñas y medianas empresas están cerrando, yo no sé cómo está de aquel lado, pero de este lado, si yo nombro solamente las empresas que cerraron en el pueblo de Nono, puedo contar 4 o 5 con la mano que están cerrando o achicándose, mudándose de locales a locales más pequeños, vendiendo los fondos de comercio. Entonces, tenemos como lo de tierras es un eje fundamental, pero es un golpe más en los últimos años que este gobierno nos viene pegando en todos lados, básicamente. Lo que te preguntaba antes entonces, Fabri, hablando un poco del tema del manejo del fuego, el tema que vos comentabas Ah, también de los desalojos, de, no sé, bueno, dos o tres cositas ahí que tienen que ver justamente con eso, con sí, impacto que pueda llegar a tener. porque claro, la estrategia del gobierno es sacamos este artículo que es tan obsceno para seguir avanzando con los otros artículos que incluía el proyecto de ley, y el proyecto de ley incluye, yo no soy un especialista en esto, así que por favor, si hay alguien en la audiencia que me está escuchando y quiere completar o desmentir algo de lo que yo estoy diciendo, que mande un mensajito cuando terminemos esta conversación, pero en principio tenemos el tema de las expropiaciones, que las expropiaciones son un recurso estratégico que usa el Estado siempre, ¿no? Vos querés hacer en una ciudad una autopista, necesitas pasar por el medio de la ciudad, en general se expropian esos terrenos, esas casas, y se les paga a esos ciudadanos por eso. Lo mismo con un gasoducto, lo mismo si vos necesitas canalizar un efluente de agua. Bueno, hay un montón de razones, y también podríamos hablar del tema de las empresas cuando se expropian empresas, en el caso de YPF, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que se va a poner muy complicada con lo que están presentando es el tema de la expropiación para uso público, digamos, para beneficio social. Lo otro es que lo que yo contaba al principio del tema del amparo frente a los desalojos rurales, eso lo quieren sacar. Además van a atacar directamente a todo lo que son los barrios populares, todo lo que fue el RENAVAP, facilitando ahí el tema de los desalojos y además cortando cualquier tipo de recurso que pudiese llegar para el beneficio de los barrios populares, que fue una de las políticas y de las gestiones que más laburó la UTEP, ¿no? En todos estos años, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular,
fortaleció mucho lo que eran las ayudas sociales hacia los barrios populares, específicamente para obras de infraestructura, asentamientos, mejorar las condiciones de vida, vivienda, etcétera. Y lo otro que quizás es lo que nos va a pegar a nosotros más directamente, junto con lo de desalojo, porque acá en el Valle también de vez en cuando sufrimos un desalojo, es el tema de la modificación de la protección de bosques, ¿no? Que la ley de bosques, la ley del fuego, hay como muchas cosas que se mezclan ahí, pero que básicamente son las estrategias que usa el mercado inmobiliario, para decirlo prolijamente, para avanzar sobre algunas zonas que están declaradas reservas, sobre las cuales no se podrían hacer loteos, ¿no? Que de hecho lo usan, estrategia que usan, y es una lucha constante sobre eso. Ahora tendrían una herramienta mucho más clara para poder hacer. Y claro, básicamente es como, si se prende fuego a algo, no se podría lotear. Dependiendo de la zona en la que está, es la cantidad de años por la cual no se podría tocar ese campo que se prendió fuego, ¿no? Eso hay que defenderlo, porque nosotros sabemos acá en el Valle de Tras la Sierra que los incendios muchas veces son intencionales y que coinciden muchas veces con los trazados de la ruta, con los negocios inmobiliarios, etcétera. Y el otro tema es esto de la ley de bosques, que hay que defender todo lo poco que nos queda de bosque nativo. Digo todo lo poco que nos queda de bosque nativo porque nosotros muchas veces no caemos en cuenta que lo que hay acá en Tras la Sierra, que está todo atrás del río Los Sauces, que va desde Ojo de Agua hasta atrás de Villa Dolores, todo ese pedazo de monte nativo es de lo poco de monte nativo que nos queda en Córdoba. Hay acá y en el norte de Córdoba y está quedando cada vez menos. Entonces ahí, por diversidad, por cuestiones de proyección para la humanidad, tenemos que defenderlo. De uno. Fabri, vos sabés que, bueno, vos lo comentabas hace un ratito y nosotros lo charlábamos también al principio del programa de hoy, el tema de la bandera de Malvinas, pero en el sentido esto que vos decís de cómo de repente se puede instalar una discusión, el rol también de las redes sociales, ¿no? Hoy día que replican una cosa y de repente, de alguna manera, a un montón de gente le llega y de alguna forma puede interactuar con eso, ¿no? Y también cómo lo ves acá, ¿no? En el Valle de Tras la Sierra, a través de todas estas formas, la gente, digamos, está preocupada, está hablando de esto, llega más que antes a algunas temáticas que capaz no era tan fácil. Me parece que se dan las dos cosas, ¿no? Primero es que generacionalmente están empezando a haber huecos con nuestra generación, digo, todo lo que venimos de la generación de los 2000, que empezamos a hacer política en los 2000, nos estamos encontrando con generaciones que están haciendo sus participaciones políticas, que están entrando al mundo, por suerte, ¿no? De algún tipo de disputa política desde su heterogeneidad, que hay saltos históricos ya, ¿viste? Como, che, pero esto pasó en el 2001, pasó en el 2000, cuando vino Néstor pasó esto, estas eran las discusiones. Bueno, hay un agujero histórico ahí que de alguna manera tenemos que salvar, y me parece que un poco la responsabilidad está de nuestro lado, de construir una memoria histórica de las organizaciones sociales que pueda compartir un poco cuáles fueron nuestros aprendizajes, cuáles fueron sobre todo nuestros errores y cómo llegamos hasta donde estamos, ¿no? Creo que ahí hay algo para charlar y que ese diálogo no se puede dar por redes sociales. Las redes sociales sirven para este impacto que tuvo la bandera de Malvinas, que nos permitió una excusa para discutir, la discusión es sobre soberanía, sobre nacionalismo. El nacionalismo de derecha hizo esto, nosotros pensamos que hay otro nacionalismo posible. Bueno, te da un montón de excusas para charlar con los pibes en el galpón, en la plaza, donde sea. Eso para mí está muy, muy bueno, y a mí en lo personal lo que me pasó es que yo sentía como una distancia con la selección por lo que había pasado antes, que de repente verlo con la bandera de Malvinas me hizo empatizar mucho más, pero eso es una cuestión personal, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era qué pasa en los pueblos, o qué le está pasando más a los jóvenes en el pueblo. Yo creo que hay una preocupación, al menos en lo que nosotros nos movemos, hay una preocupación que se traduce de distintas maneras. Se está traduciendo lamentablemente a veces en violencia, a veces en autoviolencia, en consumos problemáticos. En violencia, cuando digo violencia, es las
piñas a la salida del secundario, las piñas a la salida del boliche, la violencia entre los jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres, sin fundamento claro, que me parece que un poco tiene que ver con la falta de proyección, ¿viste? No hay laburo, que antes acá en los pueblos nuestros es como, bueno, por lo menos yo laburo la temporada, hago la diferencia, limpiando cabañas o trabajando, manteniendo un parquizado, no sé qué. Eso hoy por hoy está dejando de existir, ya desde hace un par de temporadas no se hace la diferencia, entonces es como un año muy largo, muy complicado. Los pibes antes dejaban el secundario porque se iban a laburar a la obra y hacían buena guita, entre comillas. Hoy en la obra están pagando muy mal y no hay tanto laburo. Entonces empieza a haber como un clima social donde la falta de trabajo más la falta de proyección de decir, che, hay luz al final del camino, está generando como situaciones bastante complicadas, ¿no? A nosotros lo que nos parece es que esto de no estar pudiendo generar empleo local por el tema de los costos, fundamentalmente luz y gas, de valor agregado, y que se esté viniendo un poco abajo la rentabilidad del negocio turístico, y es un poco un cóctel explosivo, ¿viste? Uh-huh. Fabri, acá se largó, te cuento. Se acaba de largar. Acá también. Sí, bueno. Escuchá, te agradecemos mucho la comunicación. Y contame por ahí, por aquel lado, si hoy va a haber juntada, movilización. Sí, va a haber juntadas. Ahora con el clima y con que hayan bajado el artículo, también lo de bajar un artículo es una estrategia para desmovilizar, claramente, claro, ¿no? De este lado va a haber juntadas en Mina Clavero a las 5 de la tarde. Y tengo acá la listita que va a haber una juntada en San Luis Capital a las 5 de la tarde, en Merlo a las 4 de la tarde, en Villa Dolores a las 12 del mediodía, en Villa de las Rosas a las 4 de la tarde, y en Córdoba Capital se juntan a las 5 de la tarde. Ahí va. Bueno, buenísimo, Fabri. Bueno, gracias ahí por la comunicación y bueno, ahí estamos en contacto. Gracias a la radio y saludos para todos. Bueno, seguíamos ahí profundizando y charlando un poquito. En este caso con Fabricio Pucio, integrante de Comunidad, Trabajo y Organización en nuestro Valle de Tras la Sierra. Caballo alado en la sal, sombras del cielo que en espiral, colores vivos, yo